Estudiando esta semana Mateo 18 y viendo lo que Dios me quería hablar, he visto cómo Dios, en un momento dado, Jesús viene a por sus ovejas, ¿no? A por las ovejas de su redil. A mí en la parte de, mirad que no, en la parte de la parábola de las ovejas perdidas, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque no os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas y no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. En un momento dado de la historia, porque estamos viendo Mateo, en un momento dado de la historia Jesús viene a la tierra a buscar las ovejas, ¿no? Si vamos a por su rebaño, por sus ovejas, si vamos a Juan 10, 16, 18, perdón, a Mateo 15, 24, que lo hemos visto ya, Mateo 15, 24, lo voy a leer, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y muchas veces nos encontramos con estas enseñanzas como diciendo, bueno, yo no soy de Israel, en un momento dado pienso que no soy de Israel, está este versículo, Jesús solamente vino a por los de Israel, y ¿dónde me encuentro yo, no? ¿Dónde me encuentro yo? Porque vemos en este capítulo, ¿no?, que parece que se está refiriendo solamente a los hijos de Israel, que no, nosotros como gentiles pues no entramos, parece que no entramos dentro de la promesa, pero hay que hacer una buena exégesis y buscar realmente el contexto, ¿no?, de la misma palabra. Y si nos vamos a Juan 10, 16 al 18, vamos un momento a Juan 10, 16, 18, dice Juan 10, 16, 18. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cuando nosotros encontramos este versículo, nos une dentro de lo que es el rebaño, un solo pastor. Jesús vino a por todos nosotros también. Nosotros entramos dentro de lo que es las promesas, ¿no? La promesa de salvación y las promesas que tiene Dios a su pueblo, pues nosotros estamos dentro, porque el mismo Jesús nos marca que nosotros también estamos dentro del rebaño que Él vino a buscar, un solo rebaño y un solo pastor. Ese es el primer punto. El segundo es con respecto al perdón, y ahí voy a centralizarme y vamos a dar el estudio con Mateo 18 con respecto al perdón, porque como decía nuestra hermana Susana, ¿no?, que hay que perdonar. Hay veces que el tema del perdón, con respecto a la persona que te daña o con respecto a cuando pasa una circunstancia en la que te toca perdonar, hay veces que uno puede perdonar, pero hay veces que otras veces que no. Y dependiendo de la situación y de lo gordo que sea la situación de lo que te hayan hecho, hay veces que es difícil o imposible perdonar. Entonces, si nos enmarcamos en la que la ley nos marca de que tenemos que perdonar, estaríamos fallando, ¿no? Estaríamos rompiendo lo que es lo que dice la palabra. Yo os voy a contar un testimonio respecto a eso. Y hace poco, yo cuando vendí mis cabras, pues se las vendí a un hombre con la fianza de que él me tenía que pagar las cabras. Y pasando el tiempo, yo hablándole con él y pidiéndole, por favor, José, págame las cabras, y él, sí, yo te las voy a pagar, espérate, el mes que viene yo te las voy a pagar. Y yo iba detrás de él buscaba la forma en la que él me podía pagar las cabras. Y en mi corazón yo decía, bueno, si no me paga las cabras, porque más o menos el hombre tiene una fama ya de que él no paga las cosas, y yo en un momento dado yo me tenía que quitar esos animales por necesidad, y por eso se lo tuve que traer a él, porque era el único que las podía recibir. Entonces, claro, al ver esa situación, pues a mí me producía un sentimiento un poco de agridulce, ¿no? En un momento dado pensaba o quería creer que él me las iba a pagar
Pero mi lógica y ya mi experiencia con respecto a él, pues yo creía que no me las iba a pagar. Y yo quería perdonar a esa persona y llevarle me agarraba a este versículo, ¿no? Digo, jolín, si mi Señor me perdonó todos mis pecados, que es una deuda mayor que la que me debe este hombre, pues yo le quiero perdonar. Pero dentro de mí, cada vez que pasaba por la nave, me producía un sentimiento de amargura y empezaba a trabajar mi corazón. Entonces, con mis propias fuerzas quise cobrarme de lo que él me debía, y entraba en su nave y le quitaba todo lo que él veía y la metía en mi coche y ¡pum! Y me iba, y luego le intentaba escribir o le intentaba hablar y decía, me he llevado esto con la fianza, como que tú me lo debes, ¿no? En un momento dado, después de varias semanas de ir quitándole, venía mi hermano también, veníamos los dos, y un día fuimos y yo le dije, Marcos, este hombre me debe dinero y tal, y yo me intentaba agarrar a la palabra, pero mi corazón me llevaba a hacer eso, ¿no? Y yo, cuando estaba en mi casa, parecía que le tenía perdonado, pero cuando pasaba por su nave volvía a entrar esa amargura y ese celo de que él no me quería pagar. ¿Por qué? Porque en un momento dado de la relación con él empezó como a distanciarse y a esquivarme, y empezaron a decirme las personas, es que no te quiere pagar, es que quiere huir de ti, es que no te quiere pagar. Y esos pensamientos que a mí me venían por medio de las personas que me lo decían, me producía una amargura y me apartaba de la palabra y trabajaba mi corazón y mis pensamientos. Entonces un día fui con mi hermano, me dijo mi hermano, no, es que es necesario que te pague y tal, y fuimos los dos, y fuimos con mi coche, entramos dentro de lo que es su nave y dijimos, vamos a llevárnoslo todo, no pasa nada, es de día, y si viene le decimos que como no me ha pagado, que me lo llevo todo lo que yo crea que es de la fianza, de lo que me debe. Wow. Y nos llevamos un montón de cosas y yo me fui a mi casa y al cabo del tiempo él me llamó, ¿no? Y bueno, me escribió a los 3 días, 4 días, no me acuerdo. Al cabo de un par de días me escribió diciendo, me has robado esto, me has robado lo otro. Yo le decía, ¿no? Y había una discusión, no, tú me has robado a mí. Y él decía, no, porque tú me has quitado tal cosa y esto vale tanto. Y yo le decía, pues quítamelo de lo... Y trabajaba con mis fuerzas y no le tenía perdonado, ¿no? Mi padre me decía, no, tienes que perdonar. Si no lo puedes perdonar tú, tienes que perdonarlo Jesús, ¿no? Y Jesús va a trabajar en ti para que tú puedas romper esa deuda, ¿no? Entonces, yo lo intentaba y con mis fuerzas yo intentaba perdonarle, pero no podía. Entonces, una noche, después de hace poco, ¿no? Esto te los estoy contando hace el mes pasado. Una noche estaba yo meditando en la palabra y yo le decía, Señor, ¿cómo le puedo perdonar, no? ¿Cómo puedo perdonarle? Y me vino esto, ¿no? Me vino un pensamiento de parte de él y me decía que tenía que devolverle las cosas. Entonces, justamente cuando yo estaba meditando en eso, yo quería decir, ¿cómo le voy a devolver si esto es mío, ¿no? Y no escuchaba la voz de Dios. Entonces, no creo en la casualidad, ¿no? En un momento dado me habla mi hermano y empieza a decirme, Luis, vamos a devolver las cosas, tal, porque el hombre me había dicho, ¿no? Que vaya testimonio el cristiano, que me ha quitado todo, ¿no? Y yo creía tener la verdad y la justicia de decir, no, pues esto es mío porque tú me pagas, y yo estaba en mi razonamiento. En un momento dado el enemigo me tenía enganchado ahí con que lo que había hecho era justo, y entonces me hablaba mi hermano y me decía, oye, mira, devuelve las cosas, tienes que devolverle las cosas, esto no está bien, vamos a dejárselo en manos del Señor, tal. Y yo le decía a mi hermano, no, Marcos, esto es lo justo, esto es lo que a mí me debe, por eso lo hemos hecho, tú tranquilo, bueno, ya está hecho, bueno, tal. Y yo intentaba eso ahí en mi razonamiento. Y al rato de hablar con mi hermano por WhatsApp, pues me habla mi padre, ¿no? Y me dice, mira, Luis, hay que devolverle a Pastorcillo las cosas. Y en el momento en que él me habló y me habló mi hermano, me vino un versículo que dice en Proverbios, ¿no? Que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y yo agarré y cuando me vino ese versículo, ¡pum!, se me abrió otra vez la mente, se me abrió otra vez la mente, el espíritu, y dije, ¡guau! Digo, papá, mira, yo no sé si es justo o no es justo, no quiero volver a hacer caso a mis pensamientos, no quiero hacer caso. Y empecé a meditar en mí, digo, ¿qué estoy haciendo caso? ¿A la palabra o a mis pensamientos? ¿A qué estoy haciendo caso? ¿No?
¿A lo que dice la palabra o a lo que dicen mis pensamientos? Y me llevó a este versículo, la palabra me llevó a este versículo. Estábamos en Mateo 17 cuando lo estaba dando y me llevó a este versículo, ¿no? Cómo Él perdonó toda mi deuda, cómo yo no voy a perdonar la deuda del prójimo, ¿no? Cómo no voy a perdonar la deuda del consiervo. Y me vino esa palabra y esa palabra me abrió y yo quería luchar contra esa palabra, pero esa misma palabra me hizo... Esa misma palabra me hizo abrir mi entendimiento espiritual y justo me vino una conciencia, ¿no? Una conciencia de decir, wow, estoy haciendo caso a mis pensamientos, estoy haciendo caso a mi corazón. Y aquí lo único que tengo que hacer caso es a la palabra. Me han enseñado que tengo que hacer caso a la palabra. No puedo hacer caso a lo que yo crea, no puedo hacer caso a lo que yo razone, tengo que hacer caso a la palabra. Entonces, hablando con mi padre, le dije, papá, eran como las 12 de la noche, era tardísimo, ya estaba acostado, le dije, papá, si vamos a devolverle las cosas a este hombre, vamos a hacérselo ya. Me he visto en un momento, cojo todo lo que le he cogido, lo metemos en el coche y se lo devolvemos y le dejamos otra vez en la nave. Digo, antes de que el enemigo vuelva a poner otra vez mis pensamientos, antes de que mi corazón vuelva a poner mis pensamientos, antes de que el enemigo tenga la oportunidad otra vez de trabajar ahí, vamos a devolvérselo antes de que vuelva otra vez esos pensamientos. Entonces me dijo, vale, fuimos esa misma noche, colocamos una nota pidiéndole perdón por lo que había hecho, diciéndole, mira, por medio de un arrebato yo me llevé todas las cosas, lo siento mucho, pastorcillo, tal, y sentía que haber confiado en él, ¿no? Y entonces pues le pusimos la nota y le colocamos todo lo que había cogido de él, se lo devolvimos. El momento en que yo hice caso a la palabra en vez de mis pensamientos, vino una paz, vino un amor que hacía mucho que no sentía en ese tiempo, ¿no? En ese momento, ¿no? Esa convicción y sobre todo vino el que le pude perdonar. No lo pude perdonar yo, sino que en un momento dado, al hacer caso a la palabra, Jesús que está en mí, el Espíritu Santo que está en mí, Él me ayudó a perdonar. Porque Él le perdonó primero. Y eso es algo interesante que tenemos que entender, que Jesús, cuando yo estaba en mis fuerzas, cuando yo estaba en mis pensamientos, Jesús ya le había perdonado la deuda. Entonces, cuando yo acepté lo que decía la palabra y no lo que decían mis pensamientos, y no lo que decía mi justicia, y no lo que decía mi corazón, fue cuando yo recibí el poder perdonarle. No por mis fuerzas, sino fue Jesús en mí el quien lo perdonó. Fue el Espíritu Santo en mí el quien lo perdonó. Entonces, eso es lo que a mí me llevó al perdón. Hubo también otro episodio que tuve acerca del perdón, que también me costó mucho y al tiempo me produjo varios problemas de enfermedad. Y fue que yo estaba con mi mujer en una casa en el campo y había un hombre que nos la había prestado para que nosotros la cuidáramos. Ya nos habían advertido que ese hombre pues no estaba muy bien de lo que es la cabeza y tal, y pues cambiaba de opinión como cambia el día de la noche. Y un día cogió y empezó a malas, a querer echarnos sin motivo alguno, empezó a querer echarnos y a cerrarnos las puertas, cambiarnos los candados, hacernos un poco la vida imposible para que nosotros nos fuéramos de esa casa que teníamos puesto un contrato de cuidarla y todo. Y también me costaba, y yo meditaba y buscaba el querer perdonarle, pero en mi interior, cuando cada vez que le veía, me producía una amargura y una ira que no venían del Señor, que no venían de mí. Y he estado mucho tiempo con esa amargura, estuve mucho tiempo, aun queriendo que yo le decía, no, pero yo le hemos perdonado, pero la amargura que estaba en mí, no podía yo perdonarle realmente, porque seguían mis pensamientos y seguían mi corazón y lo que sentía en mi corazón, y no estaba haciendo caso a lo que me hablaba la palabra. Y un día, también después de lo del cáncer, un día me vino también esta revelación, ¿no? Que es Jesús. Jesús perdonó incluso antes de que nosotros podamos perdonar, Él ya perdonó. Y esa palabra a mí me vino y vi que Él se entregó por el mundo y que Él dio su vida por el mundo. Y yo le dije, mira, Señor, y yo hice esta oración, digo, Señor, yo no puedo perdonarle, pero yo sé que tú le tienes perdonado. Yo sé que tú le tienes perdonado.
yo sé que tú le has perdonado. Yo no puedo perdonarle, Señor, yo sigo teniendo esta ira y quiero que trabajes en mí con este sentimiento de amargura, con esta ira, con estos pensamientos. Quiero que trabajes en mí. Yo no puedo perdonarle con mis fuerzas, pero yo sé que tú le has perdonado. Y cuando yo hice esa oración, vino la paz y vino el perdón. Y vino la tranquilidad. Y esos pensamientos y esa ira y esos resentimientos se las llevó como el agua se puede llevar un árbol, ¿no? El agua se puede llevar un montón de tierra. ¡Fua! Y quedó limpia, ¿no? Quedó limpio mis pensamientos y quedó limpio mi corazón y mis sentimientos hacia ese hombre, ¿no? Que me ha hablado esta palabra es que nos podemos nosotros perdonar. Tiene que ser Jesús el quien perdone, porque es Jesús el quien perdonó primero. Entonces eso, ¿no? Es Jesús primero el quien perdona. Y cuando entendamos que es Él el quien perdona y no somos nosotros los que podemos perdonar con nuestras fuerzas, va a venir esa libertad y esa paz y va a venir esa convicción de que vamos a ver que ya no vamos a tener ese resentimiento, ya no vamos a tener ese pensamiento hacia esa persona, porque Jesús es quien actúa y no nosotros. Pues esa es la enseñanza de Mateo 18, la que me ha dado, ¿no?